días, qué gusto que ya nos acompañen en nombre de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un gusto darles la bienvenida a este evento tan esperado, y es que en este año del Bicentenario de la Independencia, no solo de Guatemala, sino también de Centroamérica, qué mejor manera de hacer la presentación oficial del primer volumen de la colección Bicentenario, Últimos Administradores Coloniales, el ocaso del Reino de Guatemala, del historiador Horacio Cabezas. Y además, por supuesto, la presentación del primer video de la colección audiovisual 200 años, La Nación Inconclusa, Élites, Clanes Familiares y el Plan Pacífico de la Independencia. Gracias por acompañarnos. Y es que déjenme contarles que esta presentación es el resultado del inicio del trabajo de la Comisión Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así que esto es solo la primera presentación, el primer paso. A lo largo de los meses vamos a ir viendo más trabajo de ellos, y así que es una fecha muy especial. Y bueno, agradezco a las personas que ya están conectadas a través de nuestros medios de comunicación. Agradezco a las personas que se encuentran conectadas a TV USAC, también a las personas que siguen al periódico universitario El Caminante de la Dirección General de Docencia. También a las personas que siguen a Soy USAC y a USAC 2.0, esta transmisión es completamente en vivo. También les recuerdo que este evento se ha organizado siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, por lo cual las personas que se encuentran de manera presencial en este recinto están con el debido distanciamiento y el uso de mascarilla es completamente obligatorio. Muchísimas gracias nuevamente, qué gusto que nos acompañen. Y bueno, también quiero saludar rápidamente, brevemente, a las autoridades que nos acompañan en mesa principal. Bienvenido, señor rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro Pablo Ernesto Oliva Soto, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenido, señor director general de docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor Alberto García González. Fuertes los aplausos. Bienvenido, señor coordinador de la Comisión Bicentenario y doctor honoris causa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor Mario Roberto Morales. Fuertes los aplausos. Bienvenido, señor coordinador de actividades audiovisuales de la Comisión Bicentenario, doctor Edgar Varillas. Fuertes los aplausos para él también. Y bienvenido, señor representante del Consejo Superior Universitario, doctor Alejandro Saquimux. Gracias por hacernos el honor de acompañarnos en esta mañana. También un saludo muy cordial a las señoras y señores directores de escuelas no facultativas y centros universitarios que siguen esta transmisión completamente en vivo, también a autoridades y funcionarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a invitadas e invitados especiales que nos acompañan y que nos honran con su presencia en este recinto. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Y bueno, para dar inicio a esta actividad y sin más preámbulo, quiero solicitarle, distinguida audiencia, que se pongan de pie para entonar las notas de nuestro himno nacional de Guatemala. Tu pueblo con ánima fiera, antes muerto.
ay de aquel que por ciega locura sus colores pretendan manchar, pues tus hijos valientes y altivos que veneran la paz no desean, nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su mar, nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su mar, es tan solo el honor su alma idea, y el cantar de la patria soltar, recostada en el Andes soberbio de los mares al ruido sonoro, bajo el ala de grana y de oro, te adormeces del negro quetzal, ave indiana que vive en tu escudo, paladión que protege tu suelo, ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real, ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real, y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. Distinguida audiencia, solicito continuar de pie, pues a continuación entonaremos el himno internacional universitario Gaudeamus Igitur. Gaudeamus igitur, juvenes dulcius. Gaudeamus igitur, juvenes dulcius. Post iubundam juventudem, post molestam senectutem, nos viva la academia, vivan profesores, viva la academia, vivan profesores, vivan membrum coet milet, vivan membrum coet milet, semper sigit prore, semper sigit prore. Alma mater gloria, buenos educavit, alma mater gloria, buenos educavit, caros ecomiligores, indiginas regiones, pasos Distinguida audiencia, pueden tomar asiento. Antes de continuar con nuestra agenda, quiero saludar brevemente a la señora Secretaria General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ingeniera Marcia Ivonne Belis Vargas, quien nos acompaña, hizo un espacio en su apretada agenda para venir de manera presencial a esta presentación. Muchas gracias, ingeniera. Y bueno, continuando, vamos a escuchar las palabras a cargo del director general de docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor Alberto García González.
Muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Buenos días, señor rector en funciones, maestro Pablo Oliva Soto, señora secretaria general, la ingeniera Marcia Belis Vargas, doctor Julián Saquimux, muchas gracias, doctor Mario Roberto Morales, doctor Edgar Varías, muchas gracias, público que nos está acompañando en esta actividad que es muy importante para la Dirección General de Docencia, para la Universidad de San Carlos y todos aquellos que amamos la historia. Para la Dirección General de Docencia es un motivo de gran satisfacción auspiciar todos estos eventos que se han llevado a cabo a través de la Comisión del Bicentenario. En ella nosotros estamos encargados de conmemorar críticamente este evento. Ya casi 200 años de haberse realizado la independencia. A través de estos hechos históricos, nosotros hemos encargado a la comisión que den a conocer todo aquello histórico que nos da la crítica de esos momentos. El conocimiento es importante, ya que hemos notado que han habido a través de estos 200 años desigualdades y muchas veces no se ha incluido al mismo pueblo en la participación de desarrollar programas para beneficio del pueblo. La Universidad de San Carlos de Guatemala es noble, es una entidad que tiene la obligación de seguir adelante proponiendo o dando propuestas para las respuestas de salud, de educación, política, economía. Un ejemplo de esto ha sido la vacunación. Ahora el Campus Central y el Centro Universitario Metropolitano han participado en la vacunación. Eso es estar del lado del pueblo y participar con el pueblo. Nosotros tenemos gente buena, gente capaz, gente que pueda promover, y ese es el espíritu de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la formación de docentes, de estudiantes y la participación de los administrativos. Quiero comentarles que en una reflexión que he tenido y viendo nuestro símbolo en la bandera, dice libertad. Libertad del pueblo, libertad de grupos, libertad individual. Yo hago la reflexión hoy de la libertad individual, el poder elegir de hacer el bien o hacer el mal, de participar en proyectos que benefician o simplemente ser espectadores o críticos. Es ahí donde nosotros podemos participar en esa libertad de promover y ser proactivos por nuestra nación. Finalmente, quiero agradecer y extender mi felicitación a la Comisión Bicentenaria, encabezada por el doctor Mario Roberto Morales, profesor también emérito de nuestra universidad, que le ha puesto mucho empeño, asimismo al doctor Edgar Varías, y vamos a presentar el libro donde empieza toda esta narrativa y esta crítica de este evento importante. Sabemos que el que no conoce su pasado no puede saber por qué es del presente y hacia dónde podemos ir si nos proponemos cambiar de actitud. Así que mis extensivas felicitaciones, y voy a nombrar algunos: la maestra Elba Monzón, la licenciada Francis Polo, doctora Artemis Torres, al doctor Enrique Gordillo, licenciado Ostrich, el doctor Oscar Peláez, maestra Sandra Herrera y licenciada Rosaura Rauye. Así que muchas gracias. Espero que este evento y el material que se les va a entregar sea de su agrado y provecho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Alberto García, director general de docencia. Como siguiente punto escucharemos las palabras del señor representante del Consejo Superior Universitario, doctor Alejandro Saquimux. Bienvenido. Muy buenos días, autoridades de nuestra universidad y académicos que se encuentran en este momento acá en esta sala de nuestra biblioteca central. Y me voy a permitir leer lo que escribí anoche porque fue sorpresa para mí cuando vi en el chat que estaba en el programa. Y entonces dije, ¿qué voy a decir aquí a los expertos en historia? Bien, entonces, una narrativa corta que yo escribí anoche. El señor rector en funciones, maestro Pablo Ernesto Oliva Soto, ingeniera Marcia Belli, secretaria general de nuestra universidad y del Consejo. Señor director general de docencia, doctor Alberto García. Señor coordinador de la Comisión Bicentenario, doctor Mario Roberto Morales. Señor coordinador de las actividades audiovisuales del Bicentenario, doctor Edgar Varías. Distinguida audiencia presente y que nos ven en los medios de la transmisión virtual, gracias por invitarme en la presentación del primer libro de la colección Bicentenario, del primer video de la colección audiovisual, dedicados a los 200 años de la supuesta independencia centroamericana, que se cumplirán el 15 de septiembre del año en curso. Un consejero del Consejo Superior Universitario, durante su periodo como integrante de este órgano, tiene la oportunidad de presentar iniciativas ante el Consejo Superior Universitario. En el año 2010, cuando EPA tomó la rectoría y la ciudad universitaria y el CUM, mi facultad no perdió el tiempo y migramos a diferentes lugares a trabajar en nuestra docencia. Mi curso de anatomía patológica atendió a los estudiantes en la Escuela de Enfermería del Ministerio de Salud Pública. Y durante un receso, como tengo la costumbre de visitar bibliotecas desde que inicié la escuela primaria, busqué la biblioteca de la Escuela de Enfermería. Fui al fichero y encontré la ficha de la primera publicación de la enfermedad de Robles, que es llamada oncocercosis, que fue descubierta por el doctor Rodolfo Robles en 1915. No está de más decirles que en el 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada esta enfermedad en Guatemala. Los mozos y campesinos cortadores de café fueron los que sufrieron ceguera por la infestación del parásito en los ojos, mientras que los finqueros cafetaleros tomaban el mejor café, según la propaganda, y exportando el grano al extranjero. Este acontecimiento me motivó a presentar una iniciativa ante la Junta Directiva de mi facultad y durante 5 años preparamos conversatorios y reuniones internacionales y se publicaron 2 libros sobre esta enfermedad con la participación del Ministerio de Salud Pública y de la Organización Mundial de la Salud en 2015. Teniendo este antecedente, más lo que yo observé en los medios internacionales, la celebración de los 200 años de la independencia de México en 2010, entonces se me vino a la mente, ¿y qué va a hacer la Universidad de San Carlos con este bicentenario? Entonces, yo propuse ante el Consejo Superior Universitario se nombre una comisión para el estudio histórico, análisis, crítica de la supuesta independencia de Guatemala de 1821. Durante el rectorado del doctor Carlos Alvarado se aprobó la comisión, coordinada por el doctor Olmedo España y asesorado por el doctor Mario Roberto Morales, la planificación de este evento académico. Recuerdo que en la primera conferencia, espero no estar
errado en el asunto, que se dio la primera conferencia, se dio a finales de 2019 en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, en el edificio M2, con una asistencia muy, pero muy reducida. En el año 2020 nos enteramos que el rector Carlos Alvarado nombró una comisión con las mismas funciones antes que el Consejo Superior Universitario aprobara la comisión actual. Al existir dos comisiones, el Consejo optó por unir ambas comisiones y se nombró al doctor Mario Roberto Morales, coordinador de la actual Comisión Bicentenario. Todos los profesionales expertos en la historia nacional e internacional, sociólogos, antropólogos de nuestra universidad y de universidades mexicanas y de Centroamérica, todos los jueves, por las tardes o noche, nos han presentado su análisis, síntesis de manera crítica de este acontecimiento histórico que ha sucedido en los 200 años. El año pasado, varios jueves, se mostró la verdadera historia del levantamiento de Atanasio Tzul, Lucas Aquiral, unidas con sus esposas y otros hombres y otras mujeres de Totonicapán, sacudieron el estado de los criollos de esa época. Suceso que se dio en agosto de 1820, es decir, se analizó el bicentenario de este levantamiento que no tiene relación con la firma de 1821. La independencia del señor feudal y criollo Aycinena y su élite firmaron su independencia de España, cuyas consecuencias de este acto político hasta la actualidad la estamos sufriendo. Estos conversatorios, más los pocos conocimientos de historia que conocí leyendo libros, asistir a conferencias, las clases de sociología médica que recibí desde que ingresé a la universidad, abrieron mis ojos que no tenemos independencia. Y cuando queremos una verdadera independencia, nos entierran o nos destierran los sucesores de Aycinena en el poder. Esta es la historia que debería ser conocida desde la preprimaria hasta los posgrados, no solo en las ciencias sociales, también en las ciencias exactas y biológicas. Nuestra historia hay que contarla en nuestras casas, amigos, alumnos. Solo así cambiaríamos nuestra realidad de injusticia social, discriminación, racismo y persecución política de los grupos en el poder. Nuestra universidad tiene que incluir en todas sus carreras el estudio de la verdadera historia de esta supuesta independencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Saquimux, representante del Consejo Superior Universitario. A continuación, escucharemos las palabras del señor rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro Pablo Ernesto Oliva Soto. Muchas gracias. Muy buenos días para todas y para todos. Ingeniera Marcia Vélez, secretaria general de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor Alejandro Saquimux, representante del Consejo Superior Universitario. Doctor Alberto García, director general de docencia. Doctor Mario Roberto Morales, doctor honoris causa de la Universidad de San Carlos de Guatemala y coordinador de la Comisión Bicentenario. Doctor Edgar Varías, coordinador de actividades audiovisuales de la Comisión Bicentenario. Estimadas autoridades, personal docente, personal administrativo, estudiantes, visitantes distinguidos que tenemos el gusto de contar con ustedes el día de hoy, tanto acá en forma presencial como en forma virtual o a través de los medios de comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este año de 2021 se cumplen 2 siglos de que se firmara en nuestro país el Acta de Independencia de Centroamérica, un hecho histórico rodeado de una muy explicable controversia por la manera negociada en que se concretizó
en nuestro territorio un ciclo latinoamericano que empezó en 1810 con el Grito de Dolores en México y culminó con la independencia de Ecuador en 1830. Las grandes excepciones de este ciclo fueron Cuba y Puerto Rico, que alcanzaron su emancipación de España hasta el año 1898. Es justamente el carácter negociado y conservador de nuestra independencia el hecho que causa controversia, además de que se trató de un proyecto político que no desembocó en el involucramiento de todos los sectores sociales de la región en el anunciado proyecto de modernidad republicana que lo inspiró. Esto habría implicado que las mayorías se incluyeran en el empleo y el consumo como parte esencial de un proyecto de nación moderna y democrática. Pero como tal cosa no ocurrió, la celebración de la efeméride no le corresponde a todos los sectores sociales de nuestro país y nuestra región, sino solo al sector criollo, que fue el que impulsó el hecho histórico y el que, mediante la fundación de una nación con una modernidad solamente formal, pero no de contenido, se benefició de la nueva realidad social y política. Tomando en cuenta esta verdad científica establecida por nuestros mejores historiadores, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala decidió crear la Comisión Bicentenario de la Independencia de Centroamérica con el objeto de que la misma conmemorara el hecho de una manera analítica, académica y científica. A esto se debe que dicha comisión elaborara el criterio de no celebrar la independencia, sino de conmemorarla críticamente, lo cual quiere decir recordar el hecho mediante su análisis científico. Y esto es justamente lo que la comisión ha hecho y de lo que está dando cuenta el día de hoy, por medio de la presentación del primero de 6 volúmenes de su colección Bicentenario y del primero de una serie de videos de su colección audiovisual 200 años, La Nación Inconclusa. Como parte de la lucha por elevar la excelencia académica de nuestra universidad, consideramos el Bicentenario de la Independencia como una oportunidad afortunada para informar y formar a la comunidad universitaria y a nuestro pueblo acerca de nuestra historia, mediante un enfoque científico y crítico de la misma, y por eso este es otro de los criterios adoptados por la Comisión Bicentenario. Esto se lo debemos al alma mater, al pueblo que la sustenta y a las generaciones de futuros profesionales universitarios. Es por todo ello que me da muchísimo gusto inaugurar el día de hoy el inicio de actividades bibliográficas y audiovisuales de la Comisión Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, las cuales tendrán su punto culminante en el próximo mes de septiembre y finalizarán en el mes de noviembre del presente año. Espero que la labor de la comisión siga siendo fructífera y que todos participemos activamente, como buenos universitarios, de todas las actividades que tienen a bien presentarnos a lo largo de estos meses que vienen. Así que reitero mi agradecimiento por estar aquí presentes, para los que nos ven a través de los medios audiovisuales y pues para Guatemala es realmente una oportunidad de ese pensamiento, esa reflexión crítica que nos caracterice como universitarios sancarlistas y pues evidenciar en Guatemala la realidad de las cosas. Muchas gracias, feliz día para todos. Muchísimas gracias al señor rector en funciones, maestro Pablo Oliva Soto. Brevemente quiero saludar a la doctora Artemis Torres Valenzuela. Ella es representante del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, que ya está con nosotros aquí. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, continuando con nuestro programa, vamos a escuchar las palabras del señor coordinador de la Comisión Bicentenario y doctor honoris causa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días.
Muchas gracias por estar aquí presentes, a los que se atrevieron a llegar personalmente. Hago mío el vocativo repetido por la jefa de protocolo, por las autoridades universitarias, y saludo a las autoridades correspondientes y a ustedes por estar aquí en cuerpo y alma, y a los que nos están viendo conectados pues en alma, ¿no? Quiero empezar con externar algunos agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Alberto García González, director general de docencia, porque esta comisión, que fue creada por el Consejo Superior Universitario, como dijo el doctor Saquimuch, y adjudicada a la Dirección General de Docencia, esta comisión ha contado con el apoyo incondicional de su director, el doctor García González, y gracias a ese apoyo es que estamos aquí el día de hoy presentando el primer volumen de una colección bicentenario constituida por 6 tomos, y el primer video de la colección 200 años de la Nación Inconclusa, que probablemente va a tener también 6 videos o más. Así que muchas gracias al director general de docencia. También quiero agradecer al doctor Alejandro Saquimuch, porque él ha fungido como el enlace entre la Comisión Bicentenario y el Consejo Superior Universitario, y nos ha ayudado muchísimo en la agilización de trámites que a veces la burocracia universitaria lentifica, y que la práctica de la edición de libros, de la publicación audiovisual, de la organización de conversatorios, pues requiere con mucha celeridad. Así que muchas gracias al doctor Saquimuch. Finalmente, quiero agradecer al doctor Edgar Varías, representante de la Escuela de Historia, ante la Comisión Bicentenario, por el empeño que ha puesto, sobre todo en las actividades audiovisuales y editoriales. Realmente sin el apoyo de él, yo como coordinador habría podido hacer bastante menos de lo que la comisión ha logrado hacer hasta el día de hoy. Hemos logrado realizar hasta el día de hoy, a partir de julio del año pasado, unos 40 conversatorios en línea, los cuales están grabados y colgados en el sitio de Casa Comal y en el sitio del Caminante, del periódico de la DIGED, de la USAC. Estos conversatorios han abordado críticamente la temática de la independencia por parte de historiadores, sociólogos, historiadores del arte, y se ha analizado no solamente el hecho histórico como tal, sino también la participación de las mujeres en la independencia, la participación de los indígenas, no en la independencia, sino, como decía el doctor Saquimuch, en otro tipo de actividades que se dieron alrededor de la misma época de la independencia, como el famoso levantamiento de Totonicapán, que en realidad no se trató de un levantamiento que apoyara la independencia criolla, sino fue un levantamiento debido a que la Constitución de Cádiz había prohibido el tributo y aquí se seguía cobrando. Entonces la agenda de Atanasio Sul y Lucas Aguilar no era precisamente la de José Cecilio del Valle y Pedro Molina, ¿no? Sin embargo, la historiografía criolla suele, para decir que incluye, que la gesta de independencia, gesta entre comillas, incluyó al pueblo, suele meter en el independentismo la rebelión de Totonicapán y otras rebeliones de menor calado que hubo en esa época, ¿no? Pues todo esto se ha tratado en estos 40 conversatorios que están ahí a la disposición de estudiantes y profesionales. Igualmente, como les digo, estamos en plena labor de edición de los 6 volúmenes que integran la colección Bicentenario. Hasta ahora, ¿no? Hay el volumen número 2 y 3 en este momento están en prensas, y el día de hoy les vamos a presentar el primer volumen y se los vamos a obsequiar a los que se atrevieron a venir. Muchas gracias nuevamente por eso, ¿no?
En cuanto a mi persona, a mí como coordinador, pues me han invitado de centros regionales, sobre todo de centros regionales de la USAC, a dar conferencias sobre el tema de por qué conmemorar críticamente y no celebrar la independencia. A estas alturas he hecho unas 8, 10, 11 conferencias relativas a ese tema, ¿no? a esa problemática, ¿no? Cuando a mí me notificaron de la Dirección General de Docencia que querían que me encargara de coordinar esta comisión, lo primero que pensé fue en los historiadores guatemaltecos, ¿no? Pues no precisamente en mí, yo no soy un historiador y mucho menos un investigador de archivo, aunque soy sociólogo y las ciencias sociales pues son mi ejercicio, pero en otro plano. Y yo pensé en ellos principalmente, pero también en antropólogos y en otro tipo de profesionales que nos pudieran ayudar a hacer un análisis crítico del hecho histórico. La adopción del criterio de no celebración, sino conmemoración crítica surgió justamente de la historia, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que la invasión napoleónica a la península ibérica, al crear en España una crisis de la monarquía y aquí en las colonias un vacío de poder, y eso a su vez dar lugar a cortes, y que eran ya una expresión, digamos, del liberalismo democrático, que era el horizonte político, la gran novedad de la época. Cuando uno se da cuenta de eso y se da cuenta de que, por ejemplo, en México y en el Cono Sur hubo guerras de independencia inspiradas en los ideales de la independencia estadounidense, en los ideales de su constitución, en los ideales de la Revolución Francesa y de la Ilustración, cuando uno se da cuenta que esos ideales se inspiraban al cura Hidalgo, a Morelos o a Bolívar, a San Martín, pues naturalmente, y cuando uno se da cuenta que gente como Morelos y Bolívar involucraron en la guerra de independencia a los sectores subalternos, pues naturalmente la gesta independentista, que efectivamente va del 1810 al 1830, tiene individuos rescatables. Martí, que logra organizar la guerra de independencia cubana y triunfar, bueno, triunfa la revolución, él ya muerto en la primera batalla, hasta 1898, pues hombre, es un prócer rescatable de la independencia. El problema con Centroamérica fue que aquí no ocurrió nada de eso, ¿no? Y esto lo prueba un documento encontrado en los archivos de la familia Aycinena en 1963, que se llama Plan Pacífico de la Independencia, y que está en internet y que los invito a leerlo porque es un documento corto y que constituye un guión de una puesta en escena a llevarse a cabo el 15 de septiembre de 1821, previas componendas conservadoras en la élite criolla de poder para evitar, como dice el artículo primero del Acta de Independencia, que el pueblo haga suya la independencia, en cuyo caso las consecuencias serían desastrosas. Así dice el punto primero de la independencia y así dice, me parece que el punto segundo, tercero del Plan Pacífico de Independencia, donde se dan las instrucciones de cómo debe ser el tránsito pacífico de ser colonia a ser una nación moderna, ¿no? Todos sabemos que la modernidad criolla, y este es un pecado latinoamericano, no solo guatemalteco, fue fallida, porque se quiso construir una república democrática y capitalista sobre una base de tenencia de la tierra feudal. Y esa es una incongruencia que da como resultado no la libre empresa que el neoliberalismo tararea, sino da como resultado una fábrica incesante de pobrerías sin tierra, desatendidas del Estado, sin salud pública, sin educación pública, sin ningún servicio público. Y esa es nuestra realidad y esa es la herencia de la independencia a la que se refería el doctor Sakimush hace un momento. Entonces, conmemorar críticamente quiere decir explicarnos y explicarle a la comunidad universitaria y al pueblo de Guatemala, al que se debe la universidad pública, ¿cuáles fueron las causas, los condicionamientos del independentismo en América Latina y en Centroamérica y en Guatemala, ¿no? Que era la cabeza del reino?
¿Y cuáles fueron sus desarrollos? Por ejemplo, la Revolución Liberal de 1871, ¿no? Que reconcentró la tierra, expropió a los indígenas, expropió a la iglesia, pero para fundar una tenencia latifundista de la tierra que con ligeros cambios es la que permanece hasta la fecha. Y que es fábrica de emigrantes, ¿no? Con los problemas que la emigración está teniendo actualmente. Entonces, conmemorar críticamente quiere decir analizar y explicar causas, desarrollos, efectos y consecuencias a largo plazo de aquel hecho histórico. No, la Comisión Bicentenario no abraza la idea según la cual aquí no hubo independencia y por lo tanto no hay que hablar del tema. Nosotros consideramos que esa es una política de avestruz que no es digna de la academia y mucho menos de la universidad pública. No, al toro por los cuernos, al hecho histórico hay que verlo, hay que analizarlo y explicarlo, pero no celebrarlo porque francamente ni la ladinidad ni la indianidad tienen motivos de celebración. Los que tienen motivos de celebración son los criollos, los descendientes de los criollos, quizá la Iglesia Católica, el conservadurismo local, ¿no? Centroamericano, pero las grandes mayorías no tenemos francamente motivos para celebrar, porque lo tendríamos si nuestro Estado fuera un Estado funcional, si nuestro sistema económico fuera funcional, si tuviéramos algo de qué enorgullecernos como resultado de aquel hecho. Pero la historia nos arroja datos distintos. Y es por eso que el criterio de la Universidad de San Carlos, por medio de su Comisión Bicentenario, es no celebración, sino conmemoración crítica, que tampoco implica denostamiento, tampoco implica hostilidad, implica análisis científico por parte de gente calificada, ¿no? Eso es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de estos meses. Y como decía el rector, ¿no? Esta es una oportunidad de oro que tiene la USAC para ponerle al público, digamos, a la comunidad universitaria, al pueblo de Guatemala, por medio de los medios audiovisuales, digitales, ponerlo en contacto con su propia historia, porque el sistema educativo no enseña nuestra historia, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Es una gran oportunidad de enfrentar al ciudadano común con su historia, con la versión crítica de su historia, no con la versión oficial de su historia. Y ojo, ¿verdad?, que constantemente Edgar Varías lo dice en los conversatorios. En el 2024 vamos a estar unos celebrando y otros conmemorando críticamente el 5º centenario de la conquista. Acordémonos que en 1524 Cortés mandó a Alvarado para acá para quitárselo de encima, y lo demás es nuestra historia colonial. Así que en 2024 alguien más, obviamente no yo, coordinará la comisión para la conmemoración del 5º centenario de la, pues algunos le llaman invasión, con guerra de conquista, en fin, y el inicio de nuestros mestizajes, el inicio de la patria del criollo, de la construcción lenta de la patria del criollo, el inicio de la lenta construcción de la nación neoliberal, ¿no?, y de las luchas populares. Así que esta es la labor que hemos hecho a grandes rasgos. El doctor Varías va a entrar en pormenores sobre la colección Bicentenario, o sea, la colección bibliográfica, y sobre la colección audiovisual 200 años de la Nación Inconclusa, que está a su cargo. Él está dirigiendo esos videos. Y con la exhibición del primer video vamos a terminar este acto y a la salida pues se les obsequiará un ejemplar a todos los que se apuntaron en la lista de entrada y me parece que algo más, alguna sorpresa más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario Roberto Morales. Y a continuación escucharemos las palabras a cargo del coordinador de actividades audiovisuales de la Comisión Bicentenario, doctor Edgar Varías.
Buenos días. Un saludo a las autoridades universitarias, a los representantes también de las distintas unidades académicas y dependencias ante la comisión, a las autoridades de las unidades académicas, a los docentes universitarios, a los investigadores, a los estudiantes, a los trabajadores. A los agradecimientos que ya se han hecho acá, quiero también hacer particular agradecimiento a Caminante USAC, el periódico de la DIGED, y a TV USAC, que nos ha acompañado durante estos largos meses, desde julio del año pasado, y a Radio Universidad, que también nos ha permitido llegar a un público más allá del universitario. Es que estas tres instituciones nos han estado colaborando y van a seguir colaborando. Por ejemplo, Caminante USAC va a tener a disposición en PDF los libros de la colección, para que no solo sea conocido por los 3.000 afortunados que van a disponer del ejemplar en físico, sino que también pueda ser reconocido en todo el ámbito nacional. De igual manera, los audiovisuales que vayamos realizando. Y como estos 40 conversatorios que hacía mención el doctor Morales me han motivado a hablar bastante, mejor escribí algunas palabras para resumir lo que tengo que decir. Bien, la Comisión del Bicentenario de la Independencia Centroamericana de la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene el agrado de presentar el primer volumen de la colección editorial y el capítulo 1 de la colección audiovisual de los 200 años de lo que hemos denominado la Nación Inconclusa. La colección editorial estará formada por 6 volúmenes. Los 3 primeros de los historiadores Horacio Cabezas y Julio César Pinto Soria, ambos de reconocida trayectoria historiográfica en el país y en el extranjero. Los siguientes 3 volúmenes serán compilaciones de publicaciones éditas o inéditas de diferentes especialistas que abordarán esos 200 años desde la independencia hasta la actualidad, desde perspectivas históricas, antropológicas, sociológicas, en fin, desde un marco de visión escrutadora de las ciencias sociales. El primero de los volúmenes es el titulado Los últimos administradores coloniales, el ocaso del Reino de Guatemala, de Horacio Cabezas Carcache, que contiene como bandera la biografía de los 3 últimos presidentes, gobernadores y capitanes generales que reunían esos 3 cargos, pero en realidad es una contextualización general de las circunstancias en torno a los procesos previos, durante y después de la Declaración de Independencia del 15 de septiembre de 1821. El capítulo 1 de la colección audiovisual, Élites, Clan Familiar Aycinena y Plan Pacífico de Independencia, presenta la visión de la arquitecta Karin Cheu y de los historiadores Danilo Dardón y Salvador Montúfar sobre la importancia de la familia más influyente de la época pre- y post-independentista. La naturaleza de ambos proyectos, es decir, el editorial y el audiovisual, es distinta en cuanto a contenido y público al que está dirigido. La colección editorial es de trabajos académicos destinados a profundizar la reflexión, la discusión y análisis de los procesos de independencia, la formación de las naciones centroamericanas y el Bicentenario. La colección audiovisual, sin perder el tono académico, está destinada a divulgar el conocimiento científico social sobre la historia y el destino de nuestras naciones, principalmente
entre docentes y estudiantes y público en general, a través de redes sociales y medios de divulgación masiva. Este primer volumen de la colección editorial y el primer capítulo de la colección audiovisual tienen un denominador común: la influencia del clan familiar Aycinena, tanto en el aparato político, administrativo, religioso y eclesiástico del Reino de Guatemala, como en su decisiva participación en la definición del tipo de separación que se buscaba respecto al dominio colonial, que es básicamente la idea gatopardista de cambiar todo para no cambiar nada. Con estos aportes, la universidad pretende no solo construir conocimiento, sino expandirlo a la sociedad, cumpliendo con los fines para los que fue creada, pero también para generar discusión académica, no imponer criterios, sino contribuir a que el Bicentenario sea una conmemoración crítica, como ya se ha señalado, y como ha sido el norte que se ha trazado la comisión desde sus inicios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Edgar Varillas. Quiero saludar brevemente a la licenciada Lizeth Jiménez, que nos acompaña también en esta mañana. Ella es representante del Consejo Directivo de la Escuela de Historia. Gracias por acompañarnos. Y bueno, a continuación, siguiendo nuestra agenda, procederemos a la entrega de un ejemplar de la colección Bicentenario, Últimos Administradores Coloniales, el ocaso del Reino de Guatemala, del historiador licenciado Horacio Cabezas, a cargo de las autoridades presentes. Bueno, a mí me da muchísimo gusto poder hacer entrega simbólica de este primer tomo de la colección Bicentenario, titulado Últimos Administradores Coloniales, el ocaso del Reino de Guatemala. Mediante este acto simbólico, pues la comisión le entrega a la comunidad universitaria y al pueblo de Guatemala parte de su producción bibliográfica y de su producción intelectual en general como resultado de los esfuerzos de la conmemoración crítica de la efeméride, ¿no? Después de esto, pues los invitamos a ver el audiovisual, el capítulo primero de la colección audiovisual 200 años, la nación inconclusa. Este está autografiado. Y solo voy a decir una cosa. Solo quiero decirles que el autor del libro, Horacio Cabezas, no pudo venir a estar aquí presente. Es una persona muy quitada de ruidos, dedicada a la investigación científica e histórica,
Y tampoco le agradan mucho estos actos. Como saben, el próximo libro, el número 2, también es de Horacio Cabezas y es un estudio del Plan Pacífico de Independencia. El tercero es de Julio Pinto Soria y los otros 3 son compilaciones de ensayos coordinadas por Edgar Varías. Así que es todo. Gracias. Fuertes, fuertes los aplausos, más fuertes. Y para ir finalizando esta ceremonia, a continuación pedimos a las compañeras de protocolo apagar las luces, pues procederemos a la presentación del audiovisual de la Comisión Bicentenario. Muchas gracias. La Comisión del Bicentenario de la Independencia Centroamericana por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala presenta su colección audiovisual dentro del programa 200 años La Nación Inconclusa. Estas cápsulas de video nos traen las voces autorizadas de investigadores, quienes con sus charlas nos llevan a las difíciles circunstancias en que se dio la independencia, pero también sobre el largo y difícil camino de construcción de las naciones centroamericanas. Estos 200 años han presenciado los intentos por superar la herencia colonial, pero siempre se antepusieron los intereses de los grupos de poder por encima de los pueblos indígenas y de los demás sectores subalternos. Nunca supimos construir naciones en donde cupiesen los excluidos, los olvidados, los marginados. Este primer capítulo se titula Élites, clanes familiares y Plan Pacífico de Independencia, en el que una arquitecta y 2 historiadores nos narran una historia diferente a la historia que nos han contado. Vamos a abordar el proceso de construcción del Estado Nacional guatemalteco y dentro de ese proceso tiene mucho que ver la historia de la familia Aycinena. De todos es conocido de que la independencia se firmó en la Nueva Guatemala de la Asunción el 15 de septiembre de 1821, luego de que fue trasladado por los terremotos de Santa Marta que habían destruido la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. En 1773 fue el terremoto y en el 76 fue el traslado. Es importante destacar que en esta historia tiene mucho que ver la familia Aycinena porque su patriarca y primer marqués, don Juan Fermín de Aycinena, fue la persona encargada por el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, pero también comisionado por el rey Carlos IV de España en dirigir la construcción de la nueva ciudad. El plan familiar Aycinena fue iniciado por Juan Fermín, que es un inmigrante español. Él viene del reino de Navarra con poco dinero, pero es muy hábil comerciante, de tal manera que llega a México, Veracruz, establece un comercio de transporte de mercancías del puerto hacia la Ciudad de México, hace alguna
algunos recursos económicos y luego decide viajar a la ciudad de Guatemala hacia 1753, llega a la ciudad de Santiago a la edad de 21 años, joven y además soltero, se casa en tres nupcias, tiene 3 esposas, la primera de ellas, doña Ana María Carrillo de Galvez, la segunda, doña Micaela Delgado Nájera y Mencos, y la tercera, Micaela Piñol y Muñoz. Ahí él, con las dotes de sus esposas, logra una gran cantidad de recursos económicos que multiplica y que desarrolla, a partir de lo que ya he dicho, su capacidad de comercio, su capacidad como negociante. Además invierte en la producción de añil, tiene haciendas añileras en El Salvador fundamentalmente y en Guatemala también haciendas de otro tipo. 3 generaciones comprendió el marquesado de Aycinena, fue don Juan Fermín quien lo fundó, lo compró, ¿verdad? Don Juan Fermín fue regidor perpetuo de la ciudad de Guatemala, teniente de granaderos militares, caballero de la Orden de Santiago y más tarde compró el marquesado, es decir, es una nobleza comprada. 3 generaciones, la primera don Juan Fermín, le siguió su hijo primogénito, por eso es un mayorazgo, don Vicente de Aycinena, y el tercer marqués fue don Juan José de Aycinena, que además fue obispo y además fue rector varias veces de la antigua y colonial Universidad Real y Pontificia de San Carlos de Guatemala. Juan José entonces fue la cabeza familiar del clan familiar más poderoso económica y política de Centroamérica, pero a pesar de su enorme poder no pudieron establecer una hegemonía de tipo político en Centroamérica. Lograron entonces realizar la independencia, pero lo que no lograron fue establecer un tipo de gobierno de acuerdo a sus intereses y entonces se estableció la República Federal más de acuerdo a los intereses políticos centroamericanos. La República estaba pensada entonces por Juan José de Aycinena y por eso fue creada más tarde en 1847. Concluyo diciendo que fue Juan José de Aycinena seguramente el que imaginó la nación guatemalteca tal y como hoy la tenemos, y sus ideas políticas quedan registradas en uno de sus libros políticos más importantes, que fue El Toro Amarillo. La casa que construyó el marqués Juan Fermín de Aycinena e Irigoyen ha sido la casa más grande construida en la época colonial en Guatemala. Era básicamente o prácticamente lo que conocemos ahora es como una cuadra, 91 varas y media por 100 varas. Incluso en un inicio estaba dividida las 2 manzanas que se unieron posteriormente y él se tomó incluso la calle. ¿Qué sucedía o dónde estaba ubicada esta casa? En lo que es en lo que hoy conocemos como el edificio El Centro. Pero en realidad era toda la cuadra, no solamente la esquina del edificio El Centro. Cuando se construyó quedaba frente al ayuntamiento, donde ahora está el Palacio Nacional de Guatemala, y a un costado la catedral. Ese privilegio no lo tenía cualquier persona en esa época, incluso en la antigua Guatemala no tenían ese privilegio los vecinos. Sin embargo, no solamente por su gran poderío económico, sino también por su ayuda y colaboración que dio al traslado de la ciudad de Guatemala desde Antigua para acá. Entonces se le concedió este privilegio. En un inicio, Marcos Ibáñez, el diseñador de la ciudad, había ubicado en ese lugar la administración de correos y la aduana central. Sin embargo, se le concedió una parte de la administración de correos para terminar de construir su casa. Entonces, prácticamente fue dueño de una casa muy, muy grande. Una de las casas que aún existen, como es el Liceo Francés, sería como la 4ª parte
de lo que constituyó en tamaño hacia lo horizontal la Casa Aycinena. Estaba compuesta por 5 patios y 2 grandes jardines. Las casas normalmente de la gente acomodada en esta época constaban de 3 patios. En un patio se localizaban a su alrededor las casas del área social, del área privada, o sea, los dormitorios, y del área de negocios. El área social, podemos decir, lo que servía de salas y los comedores. Sin embargo, la Casa Aycinena tenía 5 patios, porque además de todo tenía un solo patio para servicio de reposterías, un patio para las cocinas, además tenía un gallinero, tenía el lugar para carros y para 16 bestias de carga, un lugar para cocheros, más toda la servidumbre y todas las habitaciones. En una época se ha hecho el análisis que pudo haber tenido hasta 50 personas viviendo en la casa. Sin embargo, no se sabe si todos eran familiares o también era servidumbre, que ha de haber tenido mucha servidumbre en esta época. La entrada principal de la casa quedaba sobre la Séptima Avenida y la fachada que daba hacia lo que ahora es la Plaza Central, que queda enfrente del Palacio ahora, antes enfrente del Ayuntamiento, pues era el mismo portal que tenía alrededor toda la Plaza Central. La fachada principal tenía 2 accesos, uno hacia el patio principal o el patio grande de la casa y otro hacia donde entraban las bestias. Las portadas de la casa, o sea, las entradas principales, eran unas portadas muy altas. La casa en esa época era una casa mucho más alta de lo que permitía el ayuntamiento, quien había dado indicaciones que fueran 4 varas y media de alto. Sin embargo, esta casa era mucho más alta y mucho más ancha. Tenía, además de las 33 habitaciones con las que contaba la casa para su funcionamiento, 17 piezas accesorias. Estas son básicamente locales comerciales que quedaban sobre el portal del comercio que conocemos ahora y algunas sobre la Séptima Avenida. Estas piezas accesorias se le llamaban accesorias no que fueran como algo accesorio, sino que tenían acceso de la calle hacia el local comercial. El local comercial estaba compuesto, cada uno de esos 17 espacios, por un pequeño local comercial, una bodega, un patio y luego atrás un dormitorio y algo para poder hacerse aseo. De estas tenía 17 que el Marqués las alquilaba. Luego tenía otras 7 piezas que se llamaban accesorias también, pero eran sencillas, que solamente contaban con una bodega y el local comercial. Estas quedaban una en la esquina entre la Séptima calle actualmente y otra sobre la 10ª Avenida, y las piezas que quedaban hacia atrás eran las sencillas. De esto ya no queda nada. Lo que sí están son estas piezas que quedan sobre el portal del comercio, que es lo único que sobrevive de la casa. La casa sobrevivió durante mucho tiempo con algunas adiciones a lo largo de todo este tiempo, hasta que en 1976 el terremoto lo dañó. La casa pudo haber sido restaurada, sin embargo, por asuntos más económicos e intereses propios de la familia, pues la casa se derrumbó, ¿verdad? Se destruyó y se construyó en su lugar el edificio del centro. Luego fueron botando poco a poco las piezas accesorias, ¿verdad? Los locales comerciales, hasta quedar lo que queda ahora, únicamente las que están sobre el portal del comercio y el parqueo que actualmente está en el lugar donde era la cochera del Marqués de Aycinena. Hola a todos y a todas.
Hoy trabajaremos un tema muy interesante como lo fue el Plan Pacífico de Independencia. Muchos se preocupan nada más de la firma del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821 y exaltan ese hecho, incluso hasta en las letras del himno nacional aparece así. Sin embargo, es importante reconocer que hay un documento que se encontró el 14 de septiembre de 1963, ni más ni menos que en la casa de una de las familias más prominentes de la época, la familia Aycinena. Y este documento se conoce con el nombre de Plan Pacífico de Independencia. De hecho, Horacio Cabezas, un historiador centroamericano nicaragüense, le dedicó mucho esfuerzo a ese estudio y hoy lo que haremos es analizar qué relevancia tiene el Plan Pacífico de Independencia con respecto a la forma en que se planificó y de hecho se ejecutó la misma acta del 15 de septiembre de 1821. Resulta que Enrique del Cid Fernández fue el historiador y periodista que localizó en los archivos de esta familia ese documento tan importante. ¿Qué pasa con ese documento? Ese documento hay que localizarlo porque en teoría se pudo haber producido en agosto de 1821, tan solo unas semanas antes del 15 de septiembre de 1821. Ahí justamente se reunieron ciertas personas de la élite de aquellos tiempos para planificar cómo visualizaban ellos que debería ser el momento histórico del Acta de Independencia. En pocas palabras, ellos tienen claro una estrategia a seguir y para eso se reúnen en ese mes de agosto de 1821. ¿Quiénes se reúnen? También es muy importante. Se reúnen gente prominente de la familia del famoso clan Aycinena. Juan José de Aycinena y Piñol, Mariano de Aycinena y Piñol, Mariano de Beltranena, y dos personajes muy importantes para la época también, uno de ellos periodista y líder político, más adelante va a ser influyente también, Pedro Molina y Juan Francisco Barrundia. Todos ellos se reúnen y redactan ese Plan Pacífico de Independencia y estipulan cómo están visualizando ellos que a la hora de la hora se va a realizar la independencia y cómo debería quedar finiquitado ese asunto. Lo interesante es que cuando se lee el acta, que se publica el 15 de septiembre, efectivamente es como un calco de ese Plan Pacífico de Independencia. Es notable ese calco. Vamos a poner algunos ejemplos. Como sabemos, el Acta de Independencia de entrada en su primer artículo dice claramente que se está haciendo ese momento histórico para evitar que el pueblo tome la decisión de levantarse para proclamar él mismo su independencia. Ese es el artículo primero del Acta de Independencia. Y en el artículo segundo del acta del Plan Pacífico de Independencia, así lo estipularon quienes se reunieron ahí en una de esas tertulias en la casa señorial de la familia Aycinena. Por otro lado, hay que aclarar que también en el artículo primero del Plan Pacífico de Independencia se estipula efectivamente que quién va a quedar a cargo después de esa firma, ni más ni menos que Gavino Gainza. Ellos ya querían una independencia conservadora, así lo estipularon y en el acta a la hora de los acontecimientos así quedó. Y por último, también es interesante hacer ver que ellos estaban estipulando cómo iban a hacer incluso hasta los festejos, hasta la cuestión de la misa y todo lo tenían planificado y así como lo dejaron en el Plan Pacífico de Independencia, así quedó en el acta. En síntesis, lo que estamos viendo es que hay un grupo de poder que se reúne y que más adelante algunos de ellos incluso llegan al extremo de firmar la propia acta que ellos habían planificado semanas atrás. Por lo tanto, es una estrategia de un grupo de poder vinculado a este Plan Pacífico que determinan cómo quieren ellos su independencia.
Más fuertes los aplausos. Bueno, distinguida audiencia, y de esta manera damos por finalizado este acto. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a las autoridades que nos honraron con su presencia en esta mañana y por supuesto a las personas que siguieron esta transmisión. Es así como llegamos a la final de esta actividad, pero por supuesto queremos invitarlos a una pequeña refacción a la salida y la entrega de sus ejemplares. Gracias y feliz día. Bendiciones en su regreso.